buenas tardes, amigos y amigas de Comunidad Cristiana en Línea. Por la gracia del Señor llegamos a otro domingo, que por cierto es el último domingo del mes de mayo del año 2021. Y así también llegamos a la última de las bienaventuranzas. En realidad, esta bienaventuranza abarca los versículos del 10 hasta el 12 de Mateo capítulo 5. Así que vamos a dividir esta bienaventuranza en dos meditaciones. Hoy vamos a ver la primera de ellas, la que tiene que ver con el verso 10, que dice de la siguiente manera: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Como lo he venido diciendo desde el principio, cuando comenzamos a estudiar, a meditar en estas bienaventuranzas, las bienaventuranzas se aplican o hablan más bien de aquellos que han reconocido al Señor Jesús como su Señor y su Salvador y se convierten de esta manera en sus discípulos. Y esta bienaventuranza, que como les digo abarca los versículos 10 al 12, es la prueba, podemos decir, es la prueba de esto que les he venido diciendo, como lo vamos a ir viendo a lo largo de estas meditaciones. La octava bienaventuranza se refiere a aquel discípulo que ha alcanzado tal madurez en su relación con el Señor Jesucristo que si llegara, fíjense bien, si tuviera que ser objeto de persecución, en tal caso se sentiría feliz, se sentiría dichoso, se sentiría bienaventurado. Por supuesto que esto va en contra de la lógica humana, ya que podemos preguntarnos cómo se puede ser feliz cuando se es perseguido. La lógica humana nos dice que podemos ser felices cuando tenemos bienestar, cuando somos respetados, cuando somos aceptados, cuando somos reconocidos. Pero no creo posible que alguien encuentre felicidad al ser objeto de persecución. Sin embargo, por extraño que parezca, no podemos negar que el Señor Jesús asoció la felicidad con la persecución. Cuando dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Permítame, antes de continuar, permítanme decirles lo que significa persecución. En términos generales, la persecución está definida como el conjunto de acciones represivas o maltrato persistentes realizadas por un individuo o más, comúnmente un grupo específico, sobre otro grupo o sobre un individuo, del cual se diferencia por la manera de pensar o por determinadas características físicas, religiosas, culturales, políticas, étnicas u otras. Desde el punto de vista cristiano, alguien ha definido la persecución como la hostilidad hacia una persona o comunidad motivada por la identificación
con la persona de Jesucristo. Fíjese bien, repito esta definición. Toda hostilidad hacia una persona o comunidad motivada por la identificación con la persona de Jesucristo. Ahora bien, ¿acaso quiso decir el Señor Jesús que para que seamos felices y como culminación de las bienaventuranzas debemos ser perseguidos? Por supuesto que no. Esto no es lo que quiso decir el Señor Jesucristo. Jesús no estaba diciendo que todos sus discípulos habrían de ser perseguidos para que de esta manera pudieran alcanzar la felicidad. Debemos considerar que la persecución no es un requisito de la vida cristiana para ser bienaventurados. Pero de igual manera debemos considerar que existe la posibilidad de que seamos perseguidos. De manera que esta bienaventuranza no es aplicable a todos los creyentes, sino solamente a aquellos que han padecido o que tal vez puedan llegar a padecer persecución. ¿Quién puede saber si le tocará padecer persecución? ¿Quién puede asegurar que no tendrá que pasar por la persecución? Si bien es cierto, y es algo de lo que debemos de estar agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, las condiciones en las que vivimos, al menos en la Ciudad de México y en otros estados de la República Mexicana, no parecieran ser propicias para la persecución. No sabemos si estas condiciones pudieran cambiar con el tiempo, o si tal vez nosotros tuviéramos que cambiar del lugar de residencia a un lugar donde sí exista la persecución. Las cosas cambian y esta paz, esta quietud que hoy gozamos, pueden cambiar en cualquier momento. Como quiera que sea, miren, como quiera que sea, estoy seguro que muchos estarán diciendo en estos momentos, ni Dios lo quiera, el Señor nos libre, porque a nadie le gustaría tener que ser perseguido por causa de la justicia. Si en esta tarde o cualquier otro día o en cualquier otro momento yo les preguntara a usted, hermano, hermana, amigo que nos está siguiendo, o a cualquier otra persona, si yo le preguntara si quieren ser felices, estoy seguro que la mayoría, si no es que todos, me dirían, pero por supuesto que quiero ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Pero si yo les preguntara si les gustaría ser perseguidos por causa de la justicia, creo que ninguno respondería con ese mismo entusiasmo, que sí le gustaría ser perseguido por causa de la justicia. Y de veras, no es porque seamos cobardes, o porque tengamos miedo, o porque estemos negando incluso a nuestro Señor Jesús. La razón por la cual no queremos ser perseguidos es, como dijera
Hugo McCord. Se dice que el instinto de conservación es la primera ley de la naturaleza. Pero cuando la octava bienaventuranza se apodera de un hombre o de una mujer, estos estarán dispuestos a ir en contra de la naturaleza. El cristianismo a veces va en contra del instinto de conservación. Cuando la adherencia a Jesús está totalmente desarrollada, el cristiano dice: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, como dijera el apóstol Pablo ahí en Filipenses 1:20. No piensa en el látigo como un maltrato, sino como un favor especial. Al cristiano le es concedido, a causa de Cristo, no solo creer en Él, sino también que padezca. Dice también ahí en Filipenses 1:29. Es tal el temor o el miedo que muchos creyentes tienen al hecho de ser perseguidos, que fíjense en esto: en algún tiempo de la historia, más bien de la iglesia, se introdujo la doctrina del arrebatamiento pretribulacionista, el cual enseña que los creyentes serán arrebatados y no pasarán por la gran tribulación. Tal vez algunos creyentes prefieran esta doctrina porque de esta manera se sienten tranquilos de que, llegado el momento, no tendrán que pasar por la persecución, no tendrán que ser atribulados por su fe en el Señor Jesucristo. Mire, mi hermano, mi hermana, yo no sé cuál sea su creencia a este respecto, pero el Señor Jesús, allí en Juan 15:20, dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si el Rey de Reyes y Señor de señores padeció persecución, existe la posibilidad de que nosotros, como discípulos suyos, tal vez tengamos que padecer persecución. Y yo, en lo personal, prefiero creerle al Señor Jesús y estar preparado para ser bienaventurado si llegara el caso de que tuviera que padecer persecución por su causa. Yo prefiero estar preparado por si llegara a tener que padecer persecución, a negarla o a no querer aceptar que es una posibilidad en nuestra vida como creyentes. Miren, no podemos negar que hay muchas personas que son perseguidas por diferentes causas. Algunas son perseguidas por su religión, algunas por su ideología política, otras puede ser que son perseguidas por lo que dicen o por lo que hacen, pero fíjese bien en esto: a ninguna de estas personas
a ninguna de ellas se les ofrece felicidad por causa de ser perseguidos. Solamente el Señor Jesús, solamente Él ha prometido felicidad a aquellos que son perseguidos por causa de Él. La felicidad no viene porque seamos perseguidos por nuestra religión, o si somos perseguidos por defender nuestros derechos, o si somos perseguidos por alguna otra causa. La dicha, la felicidad, la bienaventuranza se da por el hecho de ser perseguidos por causa de la justicia. En este sentido, podríamos pensar nuevamente que si somos personas que luchan por las causas justas, entonces seremos bienaventurados si se nos llegase a perseguir por esta razón. Pero una vez más, estaríamos aplicando de manera equivocada la bienaventuranza, ya que esta bienaventuranza está dirigida a los seguidores o discípulos de Jesús. Solo a los discípulos de Jesús se les ofrece ser dichosos, felices o bienaventurados cuando sean perseguidos a causa de la justicia. Y la razón de la dicha, la razón de la felicidad es que de ellos, es decir, que ellos son los poseedores del reino de los cielos. Ninguna organización, ningún partido político, ninguna ONG y ninguna ideología promete, fíjense bien, ninguna de estas promete ser dichosos cuando sean perseguidos por formar parte de alguna de estas organizaciones. Y mucho menos prometen que seremos poseedores del reino de los cielos. Solamente el Señor Jesús promete tal cosa a sus seguidores y a sus discípulos. En la cuarta bienaventuranza, aquella que habla de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, vimos que no se trataba de la justicia humana. Aquella que ciertamente muchas personas están esperando y, como vimos, se quedan esperando. En aquella ocasión hablábamos de que la justicia a la que se refería era a la justicia de Dios, aquella que ciertamente abarca la retribución justa a todos aquellos que hacen mal, ¿sí? Pero principalmente se refiere al hecho de ser declarados justos por medio del acto legal de Dios, el cual, o por medio del cual Él nos declara justos, como si no hubiéramos pecado, por el hecho de haber puesto nuestra fe en el Señor Jesús y en su sacrificio en la cruz para perdón y limpieza de todos nuestros pecados. Nos queda claro que no hay hombre ni mujer que sea total y cabalmente justo o justa. Todos, sin excepción, actuamos de manera injusta en muchas ocasiones, si no es que en la mayoría de ellas. Y por lo tanto, no alcanzamos el estándar
de justicia tal y como el Señor lo desea. Dice la palabra del Señor allí en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora fíjese bien en esto. Si el hombre y la mujer no son justos, ¿cómo podrían entonces hacer justicia? Y si no hacen justicia, ¿cómo podrían ser perseguidos por causa de la justicia si no la practican? Como humanos tenemos un enfoque o un concepto de justicia que está opacado, nublado, distorsionado y mal aplicado debido a nuestra naturaleza caída, debido a nuestra separación de Dios, debido al pecado que hay en nosotros. Por eso, como humanos, cuando se habla de justicia o cuando hablamos de justicia, pensamos en ciertas acciones que según nosotros son justas. De manera que para nosotros, justicia es luchar o emprender acciones por lo que consideramos justo. Y entonces la gente lucha, y tal vez nosotros también lo hagamos o lo hayamos hecho, entonces la gente lucha por los derechos humanos, por la igualdad o equidad de género, por los derechos de los indígenas, por los derechos laborales, o para erradicar el hambre, o para que haya salarios justos. En fin, uno se inmiscuye en muchas luchas sociales, tal vez en busca de la justicia, y esto es lo que creemos que es la justicia. De manera que cuando se logran cambios en estas situaciones o en estas áreas que considerábamos injustas, entonces pensamos, como le digo, que se ha hecho justicia. Y no quiero decir que esto no sea justicia o que estas sean causas justas o que no se haya hecho justicia cuando se logra cambiar alguna de estas situaciones, pero esta no es la causa de la persecución que menciona el Señor Jesús en esta bienaventuranza. Esta no es la clase de justicia a la que el Señor Jesús se refiere, que haría que sus discípulos fueran perseguidos. Por lo general, miren, las personas que luchan por las causas justas no son perseguidas. Por el contrario, son reconocidas, llegan a ser incluso famosas, son respetadas y finalmente, en muchas ocasiones, son hasta premiadas. Así que esto no es lo que está diciendo el Señor Jesús. Él dice que son bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no es la justicia del mundo a la que se refiere Jesús, entonces cabe preguntarnos nuevamente a qué tipo de justicia se refiere. ¿Cuál es aquella justicia que puede hacer que sus discípulos sean perseguidos? Veamos el pasaje de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice ahí la palabra del Señor: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde
pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué justicia puede ser mayor que la de los escribas y los fariseos? Ellos guardaban la ley y la enseñaban. Ellos hacían lo correcto de acuerdo a la ley. ¿Cómo podríamos nosotros ser más justos que ellos sin guardar la ley, sin hacer todos los rituales y sin hacer todas aquellas cosas que ellos hacían en el tiempo del Señor Jesús? ¿Cómo podría ser mayor nuestra justicia que la de ellos, para que, como dice la palabra del Señor, pudiéramos entrar en el reino de los cielos? La justicia mayor que la de los escribas y los fariseos es Jesús mismo. La justicia que es mayor a los actos y a guardar la ley y a hacer todas las cosas que hacían los escribas y fariseos es el mismo Señor Jesucristo. En Jeremías 33:16 encontramos uno de los nombres más significativos en cuanto a salvación se refiere. El Señor es nuestra justicia. Dios, hablando por medio del profeta Jeremías acerca de la salvación que haría con aquellos que habían sido llevados cautivos allí a Babilonia, trayéndolos de nuevo a Jerusalén, allí el Señor se presenta como la justicia de ellos. Él sería su justicia, es decir, el Señor mismo les haría justicia salvándolos de la cautividad y trayéndolos de regreso nuevamente a Jerusalén. Y en el Nuevo Testamento se nos dice de manera clara y de manera específica que Jesús es nuestra justicia. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, leemos lo siguiente: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La palabra que aquí aparece, justificación, también significa justicia. Podríamos decir que, o más bien, veámoslo en otra versión de la palabra del Señor. En la versión Dios habla hoy, este mismo versículo dice lo siguiente: pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Como podemos ver, Jesús es nuestra justicia. Y esta justicia es mayor que la de los escribas y los fariseos. Por eso es que nosotros podemos entrar en el reino de los cielos y somos poseedores del reino de los cielos, porque Jesús es nuestra justicia. Por lo tanto, podemos concluir que Jesús mismo es entonces
la causa de la persecución. Podemos ver que el Señor lo planteó de una manera más sencilla allí en el mismo versículo 11 de Mateo 5, donde dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. En el pasaje paralelo de Lucas, el Señor dijo: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan por causa del Hijo del Hombre. Jesús estaba hablando acerca de la persecución que viene como resultado de seguirle y de tratar de ser como Él. Recuerde que el Señor dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pedro escribió ahí en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 16, escribió lo siguiente: si alguno padece como cristiano, es decir, si alguno que pertenece a Cristo, que es su discípulo, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Jesús es la justicia que puede causar, que puede provocar que seamos rechazados, mal vistos, juzgados y perseguidos. Y más cuando hablamos de Él a otras personas, y más cuando damos testimonio de Él a otras personas. Cuando el apóstol, o cuando los apóstoles Pedro y Juan fueron apresados por predicar al Señor Jesucristo, dice la Escritura allí en el libro de los Hechos, que después de que los azotaron, los intimaron, los amenazaron para que ya no hablaran del Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ellos, en vez de salir derrotados, vencidos, cabizbajos, temerosos, porque los habían golpeado y los habían metido a la cárcel por haber hablado del Señor Jesús, ¿qué es lo que hicieron? Se alegraron, se sintieron felices, se sintieron bienaventurados, dichosos, gozosos, por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El cristianismo, desde sus inicios, ha padecido persecución. Durante siglos la iglesia del Señor Jesucristo fue perseguida y no se podría, fíjense bien, no podríamos saber, no hay manera de saber el número o la cantidad de creyentes que han sido mártires por causa del Señor Jesús. Muchos creyentes, inclusive hoy en día, padecen persecución en diferentes partes del mundo. Y puedo asegurarles que ellos no tienen temor ni se sienten desdichados, sino por el contrario, al igual que los apóstoles Pedro y Juan, se sienten felices por ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesús. Si por causa de Jesús, nuestra justicia, llegáramos a ser perseguidos,
es entonces que esta bienaventuranza se cumplirá en nosotros. Seremos dichosos, seremos felices, seremos bienaventurados si tuviéramos que pasar por esta situación. Así que, ¿por qué deberíamos de gozarnos? ¿Por qué deberíamos de sentirnos bienaventurados? Fíjese, a la mayoría de creyentes, a la mayoría de los cristianos, de verdad, se nos dificulta entender cómo podemos gozarnos y alegrarnos cuando llegue la persecución. Debo ser claro en este sentido, de que el Señor Jesús no quiso decir que debamos desear la persecución, ni alegrarnos simplemente porque seamos perseguidos. El autor de la carta a los Hebreos dijo que Jesús mismo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Sí? Jesús mismo dice que vio gozo en ir a la cruz y menospreció el oprobio, la burla, el dolor, todo lo que había de padecer por ir allá a la cruz. Pero todo lo hizo por el gozo. Por el gozo. Delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo? ¿Qué era lo que le producía gozo al Señor Jesús? ¿Qué era lo que hacía que él se sintiera gozoso de ir a dar su vida allí en la cruz? Obviamente no era la cruz, obviamente no eran los padecimientos. Lo que causaba gozo en el corazón de Jesús, lo que lo hizo ir con gozo, con alegría y de sentirse bienaventurado al ir a padecer en la cruz, era que por medio de ese sacrificio, usted y yo podríamos ser salvos. Por medio de ese sacrificio, él iba a poder llevar un día al reino de los cielos a todos aquellos que creyeran en él. Por eso él estuvo dispuesto y fue con gozo, no fue con dolor, no fue con tristeza, no fue con desánimo, no fue porque no le quedaba otra alternativa. Él fue por gozo. Él fue por usted y por mí para que pudiéramos ser salvos. ¿Por qué debemos entonces nosotros alegrarnos cuando somos perseguidos por causa de la justicia? Por la misma razón que el Señor Jesús. Porque cuando proclamamos la palabra del Señor y somos perseguidos por ello, esa palabra que hemos hablado hará efecto en aquellos que la habrán escuchado. Y bien habrá valido o bien valdrá la pena ser perseguidos. Porque no sabemos de aquellos que la hayan escuchado quiénes llegarán a ser salvos. Así que creo que la principal razón del regocijo cuando llega la persecución la constituye obviamente la promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Y permítame enfatizar en primer lugar la palabra reino. Cuando la Biblia habla del reino de los cielos, se está refiriendo al ámbito del reinado de Dios en todos los lugares, en todos los aspectos y en todas las circunstancias. La persecución puede ser prueba, puede ser evidencia
de que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y que lo hemos puesto en el trono de nuestro corazón. Saber que somos parte de su reino es únicamente el cumplimiento parcial de esta promesa. El enfoque de esta bienaventuranza, sin embargo, al igual que muchas otras que ya hemos ido mencionando, el enfoque de esta bienaventuranza y su cumplimiento total es y será en la vida venidera. En el versículo 12, la primera parte del versículo, Jesús añadió: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dice Lucas 6:23. Nuestra recompensa nos basta. Esa recompensa es suficiente. Y nuestras necesidades son satisfechas en esta vida gracias a esa promesa, porque el reino de los cielos no es algo que esté en el cielo. El reino de los cielos está aquí y se cumple y se manifiesta desde que el Señor Jesús vino, y desde ese momento Él tiene control y dominio de todas las cosas aquí en la tierra. Así que nuestra recompensa en este mundo por ser seguidores de Él nos basta, y nuestras necesidades son satisfechas en esta vida. Sin embargo, en el cielo, nuestra recompensa será grandiosa. Si llegásemos incluso a sufrir la pérdida de todo lo que poseemos, debemos de saber que Dios nos ha preparado un reino celestial. Así que no importa, mi hermano, mi hermana, no importa lo que nos presente la vida. Tenemos la esperanza como segura y firme ancla del alma, como dice Hebreos 6:18. Yo le digo, mi hermano, mi hermana, en esta tarde, que no tenga temor, que no tema a la persecución de parte de un mundo que no entiende ni puede entender por qué somos seguidores del Señor Jesucristo. La Escritura, la historia y la experiencia han demostrado que el Señor no retira su ayuda y su fortaleza en los momentos de dificultad, y tampoco en los momentos de persecución. Fíjese, los primeros cristianos amaban la octava bienaventuranza. Los hacía sonreír en lo más amargo de la violencia. Era un consuelo diario porque sabían que el reino les pertenecía y que su galardón era grande en los cielos. Con la bienaventuranza prometida del Señor como cinturón interno y fortalecimiento espiritual, a todos ellos
A todos aquellos que padecieron persecución al principio de la iglesia, se les facultó para soportar un gran combate de padecimientos, como dice Hebreos 10:32. Jesús hoy nos sigue preguntando, así como lo hizo con Jacobo y Juan en una ocasión. Él le sigue preguntando a sus seguidores, Él sigue preguntándole a sus discípulos, Él te pregunta a ti y a mí, hermano y hermana, Él sigue preguntándonos si seremos capaces de beber el cáliz de sufrimiento que Él bebió y ser bautizados con el bautismo de sufrimiento que Él soportó. Quiera el Señor que adoptemos esa posición de justicia, es decir, que seamos salvos por medio de la justicia del Señor Jesucristo. Y que luego podamos vivir por causa de la justicia, es decir, que podamos vivir por causa de Cristo. Y que no tengamos temor si por esta causa tenemos que padecer persecución. Que el Señor nos dé la fortaleza, que nos dé la sabiduría, y si llegara a haber persecución en nuestra vida, que podamos ser bienaventurados, que podamos ser felices y que podamos ser dichosos como lo han sido millones de cristianos a lo largo de la historia de la iglesia. Oramos. Padre, nos acercamos a ti en esta tarde, siendo honestos y sinceros contigo. Somos honestos al decirte que nos da temor, que tenemos miedo de padecer persecución. Nuestra humanidad y nuestro sentido de conservación, como decíamos, nos evita, Señor, pensar o imaginar que pudiéramos, Señor, ser perseguidos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero también creemos que tu palabra es cierta y verdadera, y que cuando dice que podemos ser bienaventurados cuando seamos perseguidos por causa del Señor Jesús, creemos que también es cierto, que podemos, Señor, en medio de la persecución, tener paz, tener gozo, Señor, y alegría, porque la promesa que tú nos has dado es que seremos partícipes de tu reino glorioso, que seremos, Señor, galardonados grandemente en el día, Señor, en que tú premies a tus seguidores y a tus discípulos. Gracias, Señor, porque aun cuando pudiéramos tener temor, también creemos que si tuviéramos que pasar por la persecución, tú nos darás la fuerza, nos darás la fortaleza y nos harás
salir victoriosos de ella, así como lo han hecho millones de hijos tuyos que han pasado por esta situación, Padre. Quita, Señor, de nosotros el temor. Quita de nosotros, Señor, la preocupación, si es que existe en alguno de nosotros. Y permítenos, Señor, estar preparados por si llegara el momento en que tuviéramos que padecer persecución. Permite, Señor, que con tu palabra y con tus promesas podamos estar preparados para aquel día, si es que somos dignos de padecer afrenta, Señor, por tu nombre. Bendito eres, Señor, bendito eres por siempre. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde, porque, Señor, estamos seguros que tú estarás con nosotros. Y como dice tu palabra en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bendito eres por siempre, Padre eterno. Bendito eres, Señor Jesucristo, y bendito eres, Espíritu Santo. Benditos sean por siempre. Amén. Gracias al Señor por esta palabra que nos anima y nos fortalece y nos prepara por si llegáramos a tener que padecer persecución. Y ahora nuevamente le invito a que, si esta meditación ha sido de bendición y de fortaleza en su vida, le dé me gusta y nos deje su comentario. También sigo invitándole para que le dé me gusta a la página de Comunidad Cristiana en Línea, y que también nos sigan a través de nuestro canal de YouTube, Comunidad Cristiana en Línea, que también se suscriban para que le lleguen las notificaciones de nuestras enseñanzas, de nuestras predicaciones, de nuestras meditaciones y de las cosas que más adelante vayamos subiendo allí en el canal. Una vez más, ruego que la gracia del Señor Jesucristo, que la comunión con el Señor Dios Padre Todopoderoso, y que la dirección de su Santo y Divino Espíritu sea con todos y cada uno de ustedes, hoy y siempre. El Señor sea con todos.